Me desmayé en la graduación y desperté de una cirugía cerebral viendo las fotos de las vacaciones en París de mi familia. Pie de foto, sin estrés, sin drama. Luego aparecieron 65 llamadas perdidas. El mensaje de mi papá decía: "Te necesitamos de inmediato". Sabía exactamente por qué. Lo primero que vi al despertar fue el techo, blanco, de placas acústicas. Una luz fluorescente que zumbaba a una frecuencia que sentía en mis muelas. Lo segundo que vi fueron las manos de mi abuelo, entrelazadas en el borde de mi cama. Se había quedado dormido en la silla junto a mí, con la barbilla caída sobre el pecho, todavía usando su buen saco, el que se pone para cualquier cosa que le importa. Había una taza de café en la mesa de noche, completamente fría, con la marca de lápiz labial de una tapa que había sido presionada y abierta tantas veces que el sello ya no servía. Había estado ahí un buen rato. Lo tercero que vi fue mi teléfono, cargándose al otro lado de la cama donde Rachel lo había conectado. Ella estaba dormida en la segunda silla, con la cabeza apoyada en la ventana, y la luz de la tarde hacía un halo en su cabello oscuro. Mi abuelo, mi mejor amigo, no mi madre, no mi padre. Me quedé ahí un momento y me revisé a mí misma como lo haces cuando lo último que recuerdas es haber caído. Mi cabeza se sentía como si la hubieran vaciado y rellenado con algo más pesado que lo que había antes. Tenía una venda a lo largo del lado izquierdo del cráneo. Mi boca estaba seca de esa manera específica y química que significa medicación. Tenía un oxímetro de pulso en la mano izquierda. Alcancé mi teléfono con la derecha. La notificación de Instagram estaba cerca de la parte superior. Meredith Hartwell te etiquetó en una publicación. La toqué. La foto era brillante, cuidadosamente filtrada. La cálida hora dorada de París que todos buscan. Los cuatro en un café al aire libre. Mi madre y mi padre, Meredith y el novio de Meredith, Cam, croissants en platos blancos, copas de vino. Mi madre con los lentes de sol que había estado guardando para un viaje al extranjero durante 2 años. Mi padre con el brazo alrededor de ella, entrecerrando los ojos hacia el sol con la expresión de un hombre que estaba muy relajado. El pie de foto decía: "Por fin, sin estrés, sin drama. Meredith Hartwell, Douglas Hartwell, Carol Hartwell, 247 me gusta". Me etiquetaron. No en la foto, sino en el pie de foto, como una ausencia, no como estrés, no como drama. Definida por lo que el viaje pudo ser sin mí. Puse el teléfono boca abajo sobre la manta. Volví a mirar el techo. 3 días, lo supe después. Estuve inconsciente durante 3 días. Mi nombre es Grace Hartwell. Tengo 22 años 22 desde la mañana que estoy describiendo, técnicamente, ya que mi cumpleaños es en mayo y mi graduación fue en mayo. Y había pasado las 3 semanas anteriores sosteniendo el hecho de cumplir 22 años y terminar mi carrera en la misma mano, como 2 cosas que había estado cargando por mucho tiempo y que finalmente se me permitió dejar. Crecí en Raleigh, Carolina del Norte, en una casa que desde afuera parecía felicidad y que requería mucho mantenimiento para mantener esa apariencia. Mi padre, Douglas, es un desarrollador de bienes raíces comerciales. Mi madre, Carol, es el tipo de mujer que se ofrece como voluntaria para todo lo visible y delega todo lo invisible, y ha cultivado una reputación social con tanto cuidado durante tanto tiempo que creo que a veces olvida lo que hay debajo de todo eso. Mi hermana, Meredith, tiene 25 años, es hermosa de esa manera que llama la atención en cualquier lugar, y ha pasado toda su vida siendo la que puede ser difícil y encantadora al mismo tiempo, porque también es la que sale bien en las fotos y dice lo correcto en las fiestas. Y nunca nadie en nuestra familia la ha descrito como de bajo mantenimiento, como me han descrito a mí toda mi vida. En mi familia, no dar problemas significa que no pides cosas, las resuelves por tu cuenta. Trabajas en 3 empleos mientras terminas una carrera en ingeniería biomédica porque el dinero de tu matrícula no te enterarás hasta que estés conectada a máquinas con una venda en la cabeza. Se fue a una renovación de la cocina y a un fondo para vacaciones, y a un conjunto de bolsas de diseñador que viste a tu madre adquirir durante 2 años sin nunca atar cabos. Mi abuelo, Frank, el padre de mi madre, el que no encaja con el resto de esta historia de ninguna manera. Eso tiene sentido hasta que lo entiendes. Ha pasado 22 años tratando de compensarlo en silencio. Manejó 4 horas desde Wilmington cuando el hospital llamó, se sentó en la sala de espera quirúrgica durante 6 horas, firmó los formularios de consentimiento que los cirujanos necesitaban y estaba sosteniendo mi mano antes de que me llevaran. Lo sé porque Raquel me lo contó. Rachel Ose, mi mejor amiga desde segundo año, de premedicina, la persona que había estado sentada junto a mí en el escenario de graduación cuando me caí. Ella había ido en la ambulancia. Ella había llamado a mi abuelo desde la sala de espera cuando el hospital no pudo localizar a mis padres después del intento número 14. 14 intentos. Para cuando el abuelo Frank llamó a mi papá, el equipo quirúrgico ya había confirmado el diagnóstico. Un astrocitoma de grado 2, lóbulo temporal izquierdo, un tumor cerebral, del tipo que probablemente había estado creciendo silenciosamente durante 2 años, causando los dolores de cabeza que yo atribuía al estrés y la visión borrosa ocasional que atribuía al tiempo frente a la pantalla. Y el episodio de quedarme sin palabras a media oración en enero, del que no le conté a nadie porque, en el vocabulario de mi familia, yo era de bajo mantenimiento. Mi abuelo le dijo a mi papá por teléfono. Le dijo que la cirugía estaba programada para esa noche. Le dijo que una neurocirujana llamada doctora Alicia Park le abriría el cráneo a su hija. Mi papá dijo: "Para cuando
cuando aterricemos, ella ya habrá salido. No hay nada que podamos hacer desde aquí. Luego abordó el avión. Todos lo hicieron. La doctora Alicia Park, neurocirujana tratante en el Centro Médico de la Universidad de Duke, ha estado operando durante 19 años. Es compacta y precisa, y tiene la actitud de alguien que ha dado malas noticias tantas veces que ha aprendido a ser completamente honesta sin ser cruel, lo cual es una habilidad que toma más tiempo desarrollar que la propia cirugía. Vino a verme la mañana después de que desperté. Se sentó en la silla que el abuelo había dejado. Él se había ido a comprar café de verdad del lugar que está a la vuelta de la esquina, y ella me explicó lo que habían encontrado, lo que habían hecho y lo que seguía, de manera pausada y secuencial, como alguien que sabe que el cerebro procesa la información de forma diferente cuando acaba de ser operado y que quería asegurarse de que realmente entendiera. Astrocitoma de grado 2, de crecimiento lento. Lo detectaron relativamente temprano, lo cual, dijo ella, era el milagro funcional en esta situación. Resección quirúrgica completa con márgenes libres, resultados de patología pendientes. Pero la evaluación preliminar era favorable. Necesitaría radioterapia. Necesitaría monitoreo por resonancia magnética cada 6 meses en el futuro previsible. Tendría fatiga y dolores de cabeza durante semanas. Necesitaría que alguien estuviera conmigo por lo menos el primer mes. Escuché todo eso. Hice 3 preguntas, las que importaban. Tasa de recurrencia, impacto funcional, tiempo antes de que pudiera trabajar. Ella las respondió directamente. Escribí las respuestas en el blog de notas que proporciona el hospital, con una letra más temblorosa de lo normal, pero legible. Cuando ella se fue, me quedé procesando la información. Un tumor cerebral. Yo misma manejé hasta la graduación 3 meses después de mi último dolor de cabeza, pensando que era el residuo del estrés de escribir la tesis. Me senté en una silla plegable bajo el calor de mayo con otras 200 personas en togas negras, y esperé a que llamaran a mi fila, y luego me levanté y el mundo se inclinó y se volvió negro, y eso fue lo último que recordé durante 3 días. El abuelo regresó con café y vio mi cara. Se sentó. Dime, dijo. Se lo conté. Él escuchó como siempre lo hace, sin interrumpir, sin minimizar, sin tratar de suavizar lo que yo decía para que fuera más cómodo. Cuando terminé, él extendió la mano y la puso sobre la mía, que estaba en la libreta, y dijo: vas a estar bien, no como consuelo, sino como información, así como dice las cosas que ha decidido que son verdad. Le creí. Luego tomé mi teléfono y vi las 65 llamadas perdidas. Todas eran de mi familia. El registro de llamadas se remontaba a 2 días atrás, empezando con 2 llamadas de mi mamá la tarde después de que desperté, luego aumentando durante las siguientes 36 horas en un patrón de llamadas cada vez más frecuentes. Eso no tenía nada que ver con noticias sobre mi condición, porque Rachel había publicado una breve actualización en nuestro chat familiar a petición de mi abuelo. Grace está despierta, estable, descansando. Les avisaremos cuando haya más que compartir. Las llamadas no habían comenzado porque estaban preocupados por mi condición. Habían comenzado después de eso. La última llamada fue de mi papá, 7:42 am. Esa mañana yo estaba viendo mi teléfono, seguido de un mensaje de texto enviado a las 7:43. Te necesitamos. Responde de inmediato. No decía, vamos para allá. Lo sentimos mucho. ¿Estás bien? Decía, te necesitamos. Le mostré el mensaje a mi abuelo. Él miró el texto por un momento. Luego me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Algo más allá de la decepción. Algo que llevaba mucho tiempo encaminándose hacia este momento. Hay algo que tengo que decirte, dijo. Y lamento no habértelo dicho antes. Hace 22 años, mi abuela Eleanor abrió una cuenta de inversión en custodia a mi nombre. Ella la llamó, en la carta que escribió para acompañarla, un fondo de libertad, no un fondo universitario, no un regalo, un fondo de independencia. Suficiente. Con 22 años de interés compuesto para comprar una casa de contado en la mayoría de los mercados, o para iniciar un negocio, o para pasar 2 años construyendo algo sin tener que aceptar cualquier trabajo disponible solo para sobrevivir. Había estado en un fondo indexado desde el año en que nací, creciendo al ritmo que crecen estas cosas cuando las dejas en paz y no las tocas. Era mío el día de mi graduación. Esa había sido la condición que Eleanor especificó en los términos de la cuenta. Su nieta, al completar su título universitario, había terminado mi carrera, técnicamente en una cama de hospital, pero el diploma ya había sido tramitado. Mi abuelo me contó el resto. Hace 4 años, él había escrito 2 cheques, uno para mí y otro para Meredith. La misma cantidad, ambos designados para la colegiatura. Se los había dado a mi papá para que los repartiera. El de Meredith pagó sus últimos 2 años en UNSC Chapel Hill. El mío no había pagado nada de lo que yo supiera. Había trabajado en 3 empleos durante los últimos 2 años de mi carrera en ingeniería biomédica. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Mesera en un restaurante cerca del campus los jueves y viernes por la noche. Asistente de laboratorio en el departamento de bioquímica por las mañanas entre semana, puesto que conseguí gracias a mis buenas calificaciones, una recomendación de un profesor y el hecho de que estaba disponible a las 7 am, porque ya estaba despierta. Turnos de fin de semana en una copistería a 2 millas de mi departamento, que olía permanentemente a toner y tenía un cuarto de atrás donde hacía la mayor parte de la lectura de mi tesis durante las horas tranquilas. Me sentía orgullosa de eso, de esa manera privada y específica de alguien que hace cosas difíciles en silencio. Me decía a mí misma
misma que estaba construyendo algo. Disciplina, independencia, la certeza de que podía valerme por mí misma. Me había dicho a mí misma que tener 3 trabajos era una elección, una expresión de quién era yo, pero en realidad era una elección que mi papá había hecho por mí sin decírmelo. El dinero de la colegiatura había ido a parar a otro lado. Renovación de la cocina. Eso fue lo que mi abuelo escuchó de alguien de la familia que lo dijo sin querer decirlo, y un fondo para vacaciones y cosas que mi mamá quería que técnicamente no eran un delito. Solo una decisión específica y calculada de tomar el dinero destinado para una hija y gastarlo en cosas que beneficiaban a todos los demás. El abuelo me contó todo esto con la misma voz tranquila y firme que usa para todas las cosas difíciles. Cuando terminó, la habitación quedó muy silenciosa. Miré la libreta con la información de la doctora Park. ¿Están llamando por la herencia?, dije. Sí, se enteraron de que va directamente para mí. Le dije a tu papá hace 2 días. Quería que lo supiera antes de que llegara. Pensé que podría aclarar ciertas cosas. Una pausa. Sí aclaró ciertas cosas. Pensé en la publicación de Instagram, los croissants. Sin estrés, sin drama, pensé en el mensaje de mi papá. Te necesitamos. No te amamos, ni venimos porque casi mueres. Te necesitamos. Tiempo presente, transaccional, el vocabulario de alguien que acaba de recalcular un balance. Puse el teléfono boca abajo sobre la cobija. ¿Cuándo llegan?, pregunté. Mañana en la tarde, dijo el abuelo. Está bien, dije. Quiero hablar con la doctora Park otra vez antes de que lleguen. Le pregunté 2 cosas a la doctora Park durante nuestra segunda conversación. La primera fue sobre el pronóstico, específicamente si el estrés de una interacción familiar difícil en los días posteriores a la cirugía era médicamente desaconsejable. Ella dijo, con la cuidadosa precisión de alguien que entendía lo que realmente estaba preguntando, que su recomendación era que evitara cualquier situación emocionalmente desestabilizadora por un mínimo de 2 semanas, y que tenía plena autoridad médica para limitar o terminar cualquier conversación que me causara angustia. Ella lo dijo 2 veces, lo cual agradecí. La segunda fue si había un defensor de pacientes en el centro médico de Duke con quien pudiera hablar sobre los aspectos financieros de mi situación. Ella me dio el nombre de Margaret Yuen, asesora financiera para pacientes, 11 años con los servicios de apoyo de Duke. La persona a la que llamas cuando las circunstancias de una hospitalización incluyen cualquier cosa complicada. Llamé a Margaret Yuen esta tarde desde mi cama, con mi abuelo sentado en la silla y Raquel en la ventana, y le expliqué la situación de la manera organizada en que explico las cosas cuando necesito que me tomen en serio. Ella se quedó en silencio por un momento después de que terminé. Quiero asegurarme de que entiendo, dijo ella. ¿Te preocupa que los miembros de la familia puedan intentar hacer reclamaciones financieras o ejercer presión durante tu hospitalización? Sí. ¿Y estás preguntando si existen medidas de protección disponibles para ti como paciente? Sí. Ella me explicó 3 cosas. Mi derecho a especificar quién podía y quién no podía entrar a mi habitación. La posibilidad de agregar una nota formal en mi expediente indicando que no se permitían discusiones financieras en las instalaciones del hospital, excepto aquellas que yo iniciara, y la información de contacto de una abogada de derechos del paciente afiliada a Duke's Network, en caso de que la necesitara. Le di las gracias. Escribí su nombre en la libreta, debajo de la doctora Parks. Abuelo me vio escribirlo. ¿Estás lista?, dijo él. He estado lista durante 22 años, le dije, solo que no sabía para qué me estaba preparando. Llegaron a las 2:17 p.m. de la tarde siguiente. Mi madre entró por la puerta primero, como siempre sucede. Ella avanza en los espacios antes que mi padre, como la proa de un barco se adelanta al casco, reclamando la habitación antes de que alguien más pueda definirla. Había acomodado su rostro en la expresión específica que usa para situaciones que requieren que parezca afectada, sin estarlo realmente. Las cejas ligeramente fruncidas, los ojos suavizados, la boca con una expresión que, desde lejos, parecía de preocupación. Llevaba el saco de viaje color carbón, su cabello estaba recién arreglado. Ella dijo, Grace, cariño, vinimos tan rápido como pudimos. Dejé que la frase flotara en la habitación durante 3 segundos completos. Vinieron tan rápido como pudieron, dije. 5 días después de la cirugía cerebral, los vuelos fueron... Instagram dice que publicaste desde el Louvre ayer. Su rostro cambió. La preocupación ensayada titiló. Se recalibró. Una expresión diferente comenzó a formarse y no había terminado cuando Meredith entró por la puerta detrás de ella. Meredith llevaba bolsas de compras. Quiero ser precisa sobre esto porque a veces lo pienso como un detalle tan específico que no podría haberlo inventado. Mi hermana entró en una habitación de hospital donde su hermana había tenido una cirugía cerebral 5 días antes y llevaba bolsas de compras, bolsas de tiendas reales con asas. Las dejó junto a la puerta con la facilidad de alguien que no registraba que eran una declaración. Te ves mejor de lo que esperaba, dijo, sin acercarse a la cama. Rachel, en la silla de la esquina, hizo un sonido que no miré. Me hicieron una cirugía cerebral, Meredith. Lo sé. Es una locura, ¿verdad? Ella miró las bolsas como si las recordara. De todos modos, acortamos el viaje. De nada. Mi papá fue el último en entrar. Douglas Hartwell, de 54 años, quien administra varios millones de dólares en bienes raíces comerciales y que nunca, en mi memoria, ha admitido estar equivocado sobre algo que requiera más que una pequeña corrección de rumbo. Me miró como miras una situación que estás a punto de manejar, evaluando ángulos, calibrando el enfoque. Abrió la boca. El abuelo Frank entró 30 segundos después. Entró por la puerta y la temperatura de la habitación cambió, como cambia cuando la persona que realmente tiene
tiene la autoridad moral en una situación entra en ella. Miró a mi papá con una expresión que nunca había visto dirigida a alguien que yo amara. La mirada de alguien que crió a una persona y que, en este momento, no logra reconocerla. La habitación estaba muy silenciosa. Tu hija se desmayó en el escenario, dijo el abuelo. Su voz era firme, precisa y completamente carente de dramatismo. Tenía un tumor cerebral. El hospital te llamó 47 veces. Dijiste que estabas en un avión. No estabas en un avión. Una pausa. Estabas en la puerta de embarque. Hablé contigo, Douglas. Te dije que ella iba a entrar a cirugía. Mi papá no tuvo respuesta para eso. No hay argumento contra un hecho declarado claramente por la persona que estuvo presente. Mi mamá intentó cambiar de estrategia, primero recurriendo al dolor. Sus manos fueron a su rostro, sus ojos se iluminaron, la actuación de una mujer destrozada por las circunstancias, luego pasó a la culpa. Lo difícil que había sido, cómo se había enfermado de preocupación, cómo realmente había sido imposible cambiar los vuelos, cómo nadie entendía lo que ella había estado cargando. Y luego, como suelen suceder estas cosas, cuando la actuación deja de funcionar y algo por debajo se desata, pasa a algo más crudo y extraño, que siempre le había resultado difícil mirarme, que yo tenía el rostro de su madre y sus maneras, y que Eleanor Hartwell había pasado 30 años haciéndola sentir pequeña de la forma específica y precisa en que solo las madres pueden hacerlo, y que cada vez que me miraba, estaba viendo eso. La dejé terminar todo, cada palabra. Mamá, le dije cuando terminó, yo no soy ella. Ella me miró. Ella no respondió, lo cual me dijo todo sobre si tenía razón. Me volví hacia mi papá. La habitación se había quedado en ese tipo específico de silencio que ocurre cuando todos los presentes entienden que lo próximo que se diga será importante. ¿A dónde fue mi dinero de la colegiatura? Su mandíbula se tensó. Grace, abuelo te dio 2 cheques hace 4 años. La misma cantidad, para la colegiatura. El de Meredith pagó sus últimos 2 años en UNC. Yo trabajé en 3 empleos, así que quiero saber a dónde fue el mío. Él miró al suelo. Al suelo, siempre al suelo. En cada momento importante de mi vida en el que mi papá estuvo presente y eligió no estarlo, siempre ha terminado mirando al suelo. Una renovación de la cocina, dije, y un fondo para vacaciones y otras cosas. Sé en qué se gastó. Quiero que tú lo digas. Las bolsas de compras junto a la puerta, la publicación en Instagram, los croissants, el mensaje de texto, te necesitamos. El rostro de mi mamá se había puesto del color del cemento seco. Meredith estaba mirando un punto en la pared. No voy a compartir la herencia, dije. Mi voz estaba completamente serena. Esperaba sentir algo al decir esas palabras. Enojo o dolor, o el alivio complicado de finalmente decir algo verdadero en voz alta. Pero lo que sentí, en cambio, fue simplemente claridad. La misma claridad que la doctora Park había descrito como una posible experiencia cognitiva después de la cirugía. Algunas cosas se vuelven muy simples. Ni un solo dólar. Ni para una boda, ni para una renovación, ni para lo que venga después de esto. No va a pasar. Eso es increíblemente egoísta, dijo Meredith. La abuela hubiera querido. La abuela quería que yo tuviera opciones, dije. La miré directamente. Eso es exactamente lo que escribió. Opciones. Para que nunca tuviera que depender de personas que me ven como algo secundario. Meredith abrió la boca, la cerró. El abuelo metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Puso un sobre manila en mi regazo. Mi nombre al frente. No estaba escrito a máquina, sino a mano, con la cursiva cuidadosa de una mujer en la que no había podido pensar durante 3 días sin que algo en mi pecho se apretara. La letra de mi abuela Eleanor. La misma letra que había estado en las tarjetas de cumpleaños toda mi vida y que dejó de estar en ellas hace 6 años, cuando murió y dejó una ausencia específica para la que nunca encontré palabras. 22 años esperando este momento. Sostuve el sobre con ambas manos. Mi madre lo miró de la misma manera en que siempre me había mirado a mí, como algo que había calculado mal y no podía regresar a un lugar que entendiera. Manejamos 4 horas, dijo finalmente. Su voz había perdido su compostura. Lo que había debajo era más pequeño y más real. Tomamos un avión cuando pudimos. Estamos aquí. Estás aquí por lo que hay en este sobre, dije, no por lo que hay en este cuarto. Nadie discutió eso porque nadie podía. 3 meses después. Estoy escribiendo esto desde el departamento al que me mudé en julio. Un departamento de 2 recámaras en Durham, a 4 millas del hospital donde me harán mi próxima resonancia magnética en 6 semanas. El protocolo de radioterapia terminó en agosto. La última consulta de la doctora Park fue cautelosamente optimista, lo cual, en el vocabulario de la neurooncología, es lo más cercano a buenas noticias que se puede tener. Y he aprendido a recibir ese pronóstico cautelosamente optimista de la misma manera en que recibes cualquier evaluación honesta, con total atención y sin adornos. La herencia está intacta. Margaret Ewan me puso en contacto con un abogado de sucesiones llamado Philip Dorsey. 40 años de experiencia, el tipo de hombre que ha visto a tantas familias desmoronarse por dinero, que ha desarrollado una serenidad filosófica al respecto, quien me ayudó a estructurar las cuentas de una manera sencilla, clara y mía, en todo sentido legal que importa. No he hablado con mi madre ni con mi padre desde el hospital. No es un silencio fingido, ni una táctica. Sinceramente, no sé qué conversación podría tener con ellos. Y he decidido, con la intención específica de alguien que recientemente ha recibido un recordatorio bastante importante de que el tiempo no está garantizado, que no voy a gastar el mío en conversaciones que cuestan más de lo que aportan. Meredith mandó un mensaje una vez. El mensaje decía, espero que estés bien. Sé que las cosas están raras. No he respondido.